Mari Mari, Compuche, como le Caimun. Bueno, en este video vamos a hablar sobre un pueblo guerrero que de los confines de la historia ha hecho frente a diferentes imperios defendiendo su territorio. Le ha hecho frente desde el imperio inca, a punta de lanza, de piedra, incluso venció al imperio español después de una larga guerra. Todo esto usando su sabiduría, su conocimiento sobre la naturaleza y utilizando por supuesto su fuerza. Un pueblo que existe por supuesto hace mucho tiempo antes del surgimiento de las naciones que hoy día lo colonizan. Hablo del Estado chileno y hablo del Estado argentino. Así que en este video vamos a saber un poquitito más sobre el ser mapuche. Como es Ungun, vamos a ello. Desde la cosmogonía mapuche, Nacmapu, que es la tierra del centro, es por donde andamos, estaba sin poblar. Los ñen, que son espíritus, miraban desde Huenumapu, que es la tierra de arriba, hasta que un día decidieron llenarla de naturaleza. Entonces desde Huenumapu bajaron los mapuche ñen y enseñaron el Mapuzungún, que es el lenguaje de la naturaleza, para que los mapuches pudieran cuidar de ella, respetar la tierra y de toda su diversidad. Desde la perspectiva antropológica, el pueblo mapuche surge del desarrollo de varios pueblos que miles y miles de años habían poblado la tierra que hoy día llaman Chile. Esta idea tiene sentido porque existe una continuidad entre las culturas muy antiguas del centro norte de lo que hoy día es Chile y las del sur, en función de las tecnologías para hacer cerámica, dibujos, instrumentos, etc. Se puede decir que mucho tiempo antes de la invasión de los españoles ya existía un predominio mapuche, predominio cultural, en todo el territorio desde los valles centrales hasta lo que hoy día es Chiloé. Según el investigador Tom Daley y basándose en la evidencia arqueológica, el inicio de los mapuches se dio entre el 800 y el 1000 a.C., o sea, hace mucho tiempo. Esta evidencia opaca la hipótesis de Ricardo Lachmann, que luego fue usada por el historiador racista Francisco Antonio Encina, quien la transformó en doctrina oficial para textos escolares y para profesores de historia. En esta hipótesis se plantea que una tribu migrante de origen guaraní se adentró en poblaciones no mapuche, pues aún no existirían los mapuches, ya que serían un pueblo bastante nuevo, y que entonces desde el Amazonas, desde estas zonas cálidas del Chaco, este pueblo conquistador habría sometido a los demás, imponiendo su lengua y sus costumbres, surgiendo así el pueblo mapuche. Esta tesis muestra la tendencia al evolucionismo cultural que se da desde esa época y que busca estigmatizar a los mapuches como un pueblo colonizador, como un pueblo invasor y un pueblo totalmente bélico. Esta tesis además ni siquiera toma en consideración el desarrollo local de la homogeneización de la cultura mapuche en el territorio. Entonces para los mapuches la tierra se representa en 4 grandes territorios, son 4 puntos cardinales, lo cual se va a llamar para los mapuches el Melihuichán Mapú, es decir, el norte, el sur, el este y el oeste. La predominancia siempre va a estar hacia el este porque es donde surge el sol, es donde empieza todo, es donde empieza lo nuevo. Puel Mapú, tierra del este. El este para los mapuches, como decía, es el punto principal de referencia, lo que para los occidentales vendría a ser el norte, debido a que por aquí sale el sol, aquí comienza el ciclo, la vida, la luz. Ya voy a profundizar en algún otro video sobre cosmovisión y filosofía mapuche. Puel Mapú es parte de lo que hoy domina Argentina, habitan los puelches. También está el Picún Mapú, que está desde los valles centrales hasta el río Biobío. Los picunches fueron quienes se relacionaron más estrechamente con el imperio inca. El Picún Mapú se relaciona más con el fuego, con la tristeza y algunas cosas negativas. Es de aquí de donde vienen las invasiones militares. Está el Willy Mapú, desde el río Tolten hasta Chiloé, donde viven los huilliches. Esta tierra representa lo verde, la naturaleza, la abundancia. Y está Lafken Mapú, la tierra de la costa, cerca del mar, el cual es muy importante para los lafkenches. Es donde se esconde el sol, va a representar el final del ciclo y el comienzo de uno nuevo. Esto habla de la forma cíclica que tienen de ver los mapuches la vida. En otro video voy a explicar cómo el cultrún representa esto y también representa mucho más. Tenemos una cultura totalmente compleja y profundamente muy filosófica y muy espiritual. Los indios son todos atorrantes, están alejados de la luz del conocimiento, de la luz del Señor, de la sabiduría, del conocimiento. Indio atorrante. Eso decían los Wincas. Bueno, no es tan fácil tener una certeza de cómo era la organización social mapuche antes de la llegada de los españoles, porque los registros escritos y por lo general casi toda la información que tenemos de los mapuches proviene justamente desde la mirada del español, desde la mirada del Winca, desde la mirada del invasor. Podemos también saberlo por medio de nuestros propios abuelos,
pero por lo general lo sabemos por la vía escrita y tomando en consideración de que quienes escribieron esta historia vieron a la sociedad mapuche como una sociedad incivilizada, pagana, alejada de su noción del Estado. El español no podía concebir la existencia de una sociedad que no tuviera Estado o sin una organización autoritaria que centralizara el poder y que incluso así pudiera darles cara y encima derrotarlo. Eso explica los intentos de los españoles por inventarnos una organización más cercana a la de ellos, centralizada, autoritaria y con sabor a Estado. Así como trataron por medio de la religión de transformar las fuerzas naturales mapuche y centralizarla en una sola imagen teísta más similar a la de ellos para que así se les hiciera más fácil la evangelización. Entonces todo nuestro Quimón, todo nuestro Raquiduam, todo nuestro Feyentún mapuche fue visto desde una mirada etnocéntrica, fue visto como carencia. Estos naturales, estos indios, sin rey, sin ley, sin fe, en el único y gran Dios que llegó desde Europa para hacernos entender por medio de la sangre y de la muerte. Esa visión tuvo sus consecuencias. Es cosa de preguntarle a nuestros vecinos, de pregúntale a tu tía mapuche, pregúntale a cualquier persona qué piensan sobre los mapuches. En general, los pueblos que han tenido un tipo de economía de tala y roce, caza y recolección, como los mapuches antes de la llegada de los invasores españoles, suelen tener un tipo de organización social disperso, lo que no quiere decir que no tenga un orden, por ejemplo. Pequeñas comunidades autónomas, no centralizadas, por tanto las tierras las habitaban familias individuales, aldeas, etc. Por tanto, difícilmente surgiría una autoridad política que pueda ejercer el control sobre los recursos. Entonces tampoco es como que puedan existir excedentes de producción. Así que la acumulación y la lógica capitalista no existían. Y por tanto, el robo de alimentos no tenía ningún sentido, lo que evitaba conflictos bélicos entre grupos. La noción de acumular riquezas tampoco existe en el mundo mapuche. Entonces decimos que la organización social mapuche está fuera de las lógicas occidentales. Cuando llegaron los españoles empapados con esta lógica de la acumulación de riqueza, de subir en cargos autoritarios, etc., empezaron a ver la sociedad mapuche y su funcionamiento, y la organización mapuche era un bicho raro para estos invasores. Y así fue como nos retrataron en sus libros, como bichos raros. La familia y las relaciones entre familiares eran la unidad de la estructura social mapuche. Muchas familias integradas conformarían un lof, los que adquieren el nombre de las fuerzas y características del lugar delimitado al que ellos pertenecen. Pero ¿qué hay dentro de un lof mapuche? Por ejemplo, cada che comparte sus cualidades normalmente según su linaje familiar, ya que se supone que cada reuma desarrolla algunas facultades más que otras. Por ejemplo, la medicina, la organización de batalla, las comunicaciones. Entonces podemos encontrar a la machi, quien tiene el conocimiento de la medicina mapuche, que está muy lejos de creer solucionar todo con un paracetamol. La machi es quien entrega curaciones a los che en su machitún. También es conocedora del feyentún mapuche, por tanto es una guía, es protectora, es la intermediaria entre las fuerzas de los ancestros y nuestro mundo. Hace la rogativa, el yiyipún. Este conocimiento se le otorga a la machi, o se le incentiva a alcanzarlo, por medio de nuestros futakecheyem, gente antigua que alguna vez pisó nuestro mundo, y que ahora son piezas de decoración en los museos. Se puede presentar en sueños, en revelaciones, en algunos casos es hereditario. Quien o quienes interactúan con la machi cuando hace su trabajo es el suku machife, los yancán, etc. La puñiñalchefe es algo así como una matrona. El huerquén es súper importante porque son los mensajeros. También son consejeros del lonco. El lonco. El lonco es quien debe velar por la continuidad del asmapú. El asmapú es la forma de vivir ancestral mapuche, el equilibrio entre la persona, la naturaleza y la sociedad. Es un conjunto de normas para este equilibrio. El lonco suele ser un quinche, que es una persona que sabe mucho, y es un jefe del lof, por descendencia familiar o puede ser nombrado por la comunidad. El hueupife será quien se encargue de recopilar y conservar la historia de la comunidad mapuche, y obviamente por medio del relato oral, ya que la escritura no era un método usado por los mapuches. Bueno, como decía, en cada lof, los che se pueden desempeñar en estos cargos según sus cualidades y otros factores.
Bueno, claramente no en todos los LOF existen todos estos actores en la sociedad de la sociedad mapuche. Bueno, para la sociedad mapuche en general no existen mayores diferencias sociales, no existe una élite dominante, por ejemplo. Un lonco puede ser una autoridad, pero fuera de eso sigue siendo che. Cuando termina su trabajo sigue siendo che y puede seguir trabajando con sus pupeños. No existe un sistema señorial donde una élite domina al resto de la sociedad. Por tanto, no se necesitaba de un sistema de gobierno más allá de la unidad básica de producción y de reproducción, que sería la familia. Si había que resolver un problema, se podía recurrir a los sabios quinche, gente mayor por lo general y portadores de la experiencia y del quimón. Entonces lograban hacer las paces entre los grupos. Se imparte entonces la justicia. Estos sabios, ya sea lonco o quinche, solo tienen poder según se les requería para ayudar a solucionar el conflicto. Luego no son más ni menos que el resto de los mapuches. Existieron instancias de alianzas en la sociedad mapuche, por ejemplo, una integración más allá del LOF, en donde los miembros se prestaban ayuda, se cooperan mutuamente en diversas actividades, y también en caso de amenaza de guerra, política interior y política exterior, en donde existe un centro ceremonial, por así decirlo, para las rogativas, los yiyipún, constituido por el rehue, que es sagrado y representa la conexión con el cosmos. No confundir por favor con los chemamul, que son representaciones en madera de personas. Bueno, de todas maneras la iglesia nos quemó tanto Purrehue como Puchemamul, los quemó y los destruyó por considerarlos obras paganas, obras del diablo, ¿cierto? Bueno, después esos mismos cristianos son los que piden respeto ante sus figuras de yeso. Bueno, las comunidades que comparten un mismo rehue, por extensión se les llama rehue, y la composición de 9 Purrehue se le llama ayarrehue, o sea, 9 rehues, y pueden componer una, digamos, provincia. Allí se podía resolver conflictos de guerra o políticos, pero ojo, que incluso en momentos de guerra, cada uno de los rehues mantiene su autonomía, o sea, pueden decidir por sí mismas. Claramente los ayarrehue no solo se armaban para conflictos bélicos, sino que trataban igualmente otros temas. Y bueno, varios ayarrehue integraban el Futamapú, que es la tierra grande. Lo que el lonco es para el lof, el ñizol lonco es para un rehue y es elegido entre los loncos de los lof. Un ejemplo de este cargo fue el ñizol lonco de Boroa, Juan de Bisneculmán, quien fue uno de los que encabezó el Futamalón de 1881 contra la violación de tratados limítrofes por parte de Chile. Sí, Chile, ese mismo país que hoy día en La Haya se llena hablando de respetar tratados limítrofes. Un ayarrehue fácilmente podría cubrir un territorio de 10.000 hectáreas. El intercambio cultural, el apoyo mutuo en cada directriz que se daba entre cada uno de los lof, entre cada rehue, entre cada ayarrehue, dejan claro que antes de la llegada del invasor español ya había una intensa actividad en el territorio mapuche. Eso explica el hecho de que aunque todos los rehue, aunque cada lof, aunque Futamapu tenga autonomía y tenga, por así decirlo, una cierta independencia en relación a sus otros pares, sigue habiendo una autonomía, o sea, sigue habiendo una identidad cultural mapuche. Aunque nos hayan llenado fronteras estatales y colonizadoras como Chile y Argentina, independiente de todo aquello, existe una sola cultura que con todas sus variantes se le llama mapuche. Mapuche, un pueblo que antes de la llegada de los españoles ya contaban con una estructura social que convivía en total armonía con la naturaleza y entre sí mismos también, practicando el feyentún, respetando los ríos, los mares, las montañas, los bosques. Una sociedad lejos de vivir en escasez, muy distante del adjetivo de salvajes con las que nos familiarizó el imperio, que quemaba mujeres, por considerar las brujas, el imperio que con su iglesia asesinaban a cuanto ser humano podían en nombre de su dios. El imperio que proponía hacer mierda a la tierra sin dejarla descansar, explotarla hasta más no poder, con el objetivo de acumular riqueza y por supuesto de conquistar territorio, esclavizar y dominar, pero que aún así nos llamó salvajes a nosotros, así tal cual como con el tiempo se sumó la República de Chile y la República Argentina a estos mismos bandos, por medio de su historiografía, por medio de sus planes de evangelización, con sus fines de colonización, civilizar a los indios, claro, por medio de criminales campañas militares que significarían la muerte de muchos, de miles, pupeñi, capulamián, cuya descendencia fue desplazada a pequeñas reducciones de tierras parceladas, cuyos pichiqueché fueron aculturados, nacionalizados como chilenos, obligados a asimilar como propias las sociedades chilenas y argentinas, olvidando su mapuzungún, sintiendo vergüenza de sus raíces, siendo molestados en los colegios huincas por tener apellidos mapuche. Hoy en día como pueblo seguimos en resistencia, nos siguen robando tierra,
pero seguiremos luchando por la reivindicación política y territorial de nuestro pueblo. Seguimos resistiendo por medio de nuestro kimun, del saber de nuestros Cuifique Cheyenne. Seguimos vendiendo nuestras hortalizas en la guardia, aunque nos repriman con la policía. Siguen allanando nuestras comunidades, golpeando a nuestra gente, pero así es como nuestros huaychafes se levantan con el huetrúhue, defienden nuestro derecho a seguir viviendo en la tierra, porque de ella somos y a ella vamos a volver. No le tenemos miedo al Estado chileno, no le tenemos miedo al Estado argentino. Amulépete y Huenchay con Puché, Marichihueu. Nosotros, Pumpeñi, y hablamos de tal manera que le decimos al Estado de Chile que no le tenemos miedo, que no tenemos miedo a la represión, que la vida no se lo vamos a entregar a ellos, que la vida se la vamos a entregar a nuestra tierra, porque de ellos venimos y de ellos vamos a volver, Pumpeñi. Que no importa lo que tenga, que no importa cuánto dinero, cuánto armamento tenga, que no le tenemos miedo, que nosotros, Pumpeñi, sabemos sonreír cuando nadie puede sonreír, que sabemos llorar cuando tenemos que llorar, pero de nuestra tierra, Pumpeñi, de nuestro territorio, absolutamente nadie nos va a mover. Absolutamente nadie nos los va a quitar nuevamente. Y le avisamos desde ya a los particulares, a las transnacionales que están habitando el territorio Guaymapu, el territorio mapuche, del Biobío hacia el sur, incluyendo a la policía, que tienen que hacer retiro del territorio mapuche. Bueno, si te gustó este video, no olvides darle a YouFin al YouTube. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete, pincha la campanita y nos estaremos viendo en un próximo video. Peucayal.